El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo le enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de esta cosa para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que le dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Le he hablado de esta cosa para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de hoy del Evangelio de San Juan viene a nosotros confirmarnos el misterio del envío del Espíritu que procede del Padre y del Hijo, como nosotros profesamos en el credo. El proceder del Padre y del Hijo significa que el Padre es el que genera todo, pero que al mismo tiempo tiene una correlación profunda en el Hijo con el Espíritu, y el mismo Espíritu hace parte de la relación que tiene el Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre. Es decir, el Espíritu está donde quiera. Y de esa forma, entonces, Él cuando llega a nosotros, nos trae el significado pleno del misterio trinitario que ya Jesús había manifestado y anunciado y proclamado y realizado con su propia vida, con su propia Pascua de pasión, muerte y resurrección. Y por eso el Espíritu que procede del Padre y del Hijo es para nosotros un mensaje de consuelo, de resurrección, de vida nueva, de renacimiento. Es mensaje y fuerza, fuerza y realidad de todo lo que Dios quiere que nosotros podamos realizar movidos por el Espíritu. Queridos hermanos, la palabra de hoy viene justamente a testificar de la presencia del Espíritu. Y este Espíritu que nos transmite el conocimiento de la realidad del Padre y del Hijo, también es el que nos consuela, el que nos sostiene en la lucha, en las dificultades. Cuando se viven tiempos difíciles de contradicciones, nosotros recurrimos siempre a la acción del Espíritu y Él actúa independientemente que lo invoquemos o no lo invoquemos, porque Él siempre está allí con nosotros, porque es justamente el Consolador, el otro Paráclito, como dice perfectamente el mismo Señor, el otro defensor, el que siempre nos asistirá con sus luces, con sus dones y con los frutos del Espíritu para que nosotros podamos llevar adelante esa lucha espiritual del día a día, esa lucha espiritual que implica el seguimiento de Cristo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Por eso, para nosotros, el Espíritu es fortaleza, es la manera con la cual nosotros podemos perseverar hasta el final. Y de esa forma, también el Espíritu actúa en la palabra que da semilla y transforma los corazones, porque nos pone la palabra en el corazón y transforma nuestro corazón en la luz de la palabra. Y al mismo tiempo el mismo Espíritu es el que obra en la sacramentalización de los signos y de los medios que el Señor nos ha dejado en el pan y en el vino, en el óleo, en lo que es el agua bendita, en lo que son los sacramentos que son para nosotros el consuelo, el continuo, la asistencia, la motivación, la perseverancia para poder aguantar hasta el final. Sí, porque muchos de nosotros podemos desfallecer, muchos de nosotros podemos caer en un sentido de autoabandono, podemos
sentir que nuestra fe no llega a nada, que nuestra esperanza está infundada y que la caridad no sirve para nada también porque nadie la practica y si la practico me pisan, me pisotean y me vacían de mí mismo. Pues es allí donde el Espíritu nos hace ver al revés todas las cosas, nos hace ver al revés y justamente hacernos apreciar lo positivo dentro de lo negativo. Dentro de la prueba de la dificultad nos hace descubrir la fuerza de Dios, la presencia de Dios, la asistencia que Él nos va proporcionando a lo largo de toda nuestra vida, en cada momento y sobre todo en las dificultades. Pues ustedes me dirán, pero no solo de pan no vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es allí donde el Espíritu nos alimenta, es allí donde el Espíritu nos da de tomar de la sangre de Cristo, es allí donde el Espíritu nos hace descubrir en la reconciliación, en el perdón, el valor de la Eucaristía como comunión entre los hermanos. Es allí donde el Espíritu nos impulsa hacia la paz y a la justicia dentro de las situaciones adversas donde el hombre puede quedar totalmente pisado en su dignidad. Es por el Espíritu que nosotros podemos transformar y es lo que el Señor nos dice. Y al mismo tiempo dice, hoy les he hablado de esta cosa para que su fe no tropiece. Bueno, claro, porque nosotros pensamos que seguir a Cristo está muy bien, que chévere, que bonito, vamos a hacer muchas cosas bonitas, vamos a predicar, vamos a hacer misiones, vamos a hacer apostolado, vamos a tener servicios adecuados, vamos a dar la vida por el hermano que lo necesite, pero al mismo tiempo cuando viene la adversidad, cuando viene en lo que nosotros no podemos comprender, lo que nos expulsan de las sinagogas, de los templos, de la iglesia, y lo que buscan de darnos muerte y que piensan que con eso dan culto a Dios. Fíjense, es allí donde el Señor marca la diferencia entre lo del mundo y lo que no son del mundo. Nosotros por el Espíritu no somos del mundo. Nosotros por el Espíritu vemos las cosas al revés, vemos las cosas de forma diferente. Nosotros por el Espíritu aprendemos a entrar en esa lógica de Dios, porque el Espíritu nos va dando la lógica de Dios, porque el Espíritu actúa en nuestra conciencia moral y nos va dando el discernimiento para poder diferenciar lo bueno y lo malo, y lo que es recto y lo que no es recto, lo que es justo y lo que es equivocado, y todo es para nosotros una continua asistencia. Y el Espíritu, como también dice el Señor en otra parte de los Evangelios, no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va, porque así como el soplo del viento, nosotros el viento no lo podemos ver, podemos sentir los efectos del viento que tumba cosas, mueve ramas, mueve hojas, mueve lo que sea, pero al mismo tiempo nosotros no sabemos su dirección y dónde se aquieta y dónde termina. Podemos justamente hacer como los molinos de viento, aprovechar el viento. Bueno, nosotros tenemos que despertar en nosotros ese molino de viento para que se pueda mover nuestro corazón al viento del Espíritu, a la corriente del Espíritu. Aprender a vivir de esa forma es una manera creativa, ordenada y al mismo tiempo capaz de dar respuestas inmediatas y prontas frente a las necesidades, sin caer en la confusión, en la tentación del error que en el fondo puede estarnos distrayendo del verdadero significado del amor a Dios sobre todas las cosas y del prójimo como a sí mismo. El Espíritu nos mantiene firme en la palabra, porque la palabra está allí en nosotros y esa palabra no se mueve y fructifica, y el Espíritu es como el abono, es como el agua que riega, y por eso va subiendo la espiga y va produciendo su mazorca y va produciendo sus granos y va produciendo después su sombra, después va produciendo por la mano del hombre la harina necesaria para formar el pan y para organizar y amasar el pan. Y allí donde nosotros vemos como el Espíritu entonces nos invita a la
cooperación a la obra de Dios. Cooperamos por el Espíritu, porque el Espíritu coopera con la obra del Padre y del Hijo y permite que la obra del Padre y del Hijo se vaya realizando en nosotros. Entonces el Espíritu Santo es el gran cooperador, el que promueve dentro de nosotros no solo la participación en el misterio divino, sino también la cooperación al misterio divino. Y ahí la gran mirada que el Señor nos hace dándonos todo el consuelo. No están solo, yo estoy con ustedes y yo le enviaré el Espíritu Consolador para que puedan sobrevivir y seguir luchando y no dejarse desanimar por todo lo que le venga, por mi causa y por mi nombre. Que sepamos ser auténticos hijos de Dios movidos por el Espíritu. Amén.